relación hay entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios? Pues Juan es un hombre que nos habla mucho de todo lo que es esta relación. Y nos ubicamos en Juan 1:1. Y entonces, relación entre el Espíritu y la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Quién la tiene? ¿Usted tiene una línea u otra distinta, no? Listo. A ver, hermana Marina. Esa sí que me gusta. Antes de que todo existiera, ya existía el que es la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Los grupos que no creen en el Espíritu Santo de Dios han cambiado este versículo para decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Y entonces cuando ustedes leen la Biblia de ellos, específicamente de los testigos de Jehová, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un. Aquí le ponen un Dios. Un Dios, no le ponen Dios, sino que un Dios, es decir, uno de tantos que la gente se inventa. Y con eso dañan toda la Escritura, dañan toda la Biblia, razón por la cual ellos tienen la propia de ellos y no trabajan con la nuestra. Entonces, desde el principio de la creación, desde el principio, o mejor, antes que hubiese creación, la Biblia da por sentado que Dios estaba antes de la creación, ¿cierto? Que Dios no es creado, ni Padre es creado, ni Espíritu Santo es creado. Antes de la creación estaba. Entonces, el Verbo, que es la palabra, era con Dios y el Verbo era Dios. Y el verso 14 del mismo capítulo 1, el verso 14, ahí mismo. Y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne. Esto es maravilloso, ¿no? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está esta maravilla, pues, que la palabra se hizo carne, cogió cuerpo. Y entonces vamos a ver esta relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, mostrando al Espíritu Santo como el autor de toda la Escritura y el que nos enseña y el que transforma nuestras vidas a través de la palabra. No ha habido ningún libro que transforme a una persona excepto la palabra de Dios. Mucha gente lee muchos libros, pero no son transformados. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Esa es la relación que hay, una primera relación. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Los cristianos creemos y adoramos a un solo Dios que existe eternamente
en 3 personas. Mucha gente se burla de nosotros porque dicen que tenemos un Dios de 3 cabezas. Pero no han leído Biblia. Nosotros sencillamente sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Un solo Dios verdadero. De la Biblia aprendemos que el Padre es Dios. Vayamos a Efesios capítulo 1, el verso 3. Esto lo vamos a trabajar con Biblia porque tenemos que tener claridad en lo que estamos estudiando. Efesios 1, verso 3. Miren esta belleza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice que Dios, que el Padre es Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, para aquellos que todavía pelean con esta Trinidad, sabemos que la Biblia nos dice que el Padre es Dios. Pero también sabemos que la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, el verso 5. Romanos capítulo 9 y el verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos nos está diciendo entonces que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces ya tenemos un apoyo bíblico para decir que el Padre es Dios, un apoyo bíblico para decir que el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, también es Dios. Hechos capítulo 5, en el verso 3 y 4. Aquí en Hechos capítulo 5 encontramos que Ananías y Zafira vendieron una heredad y al vender la heredad que la prometieron a la iglesia, no llevaron el monto por la que la vendieron y mintieron. Y entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Para que mintieses al Espíritu Santo, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces miren la palabra mentir al Espíritu Santo, y aquí dice, no has mentido a los hombres, sino. Entonces la Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos muestra que tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y que es un solo Dios. Y que es un solo Dios. Y entonces yo ya les expliqué en días pasados que no volvamos a poner al Espíritu Santo como degradado, como en la tercera persona. No, ese es un invento que nos pusieron a nosotros los religiosos. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Y entonces el Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura. Estamos viendo la relación entre el Espíritu y la Escritura. Pues, ¿cómo no entender entonces que el Espíritu es el autor de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Miremos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 21.
La segunda carta de Pedro 1:21. Y entonces allí nos dice que toda la profecía es la palabra, profecía es lo que dijo el Señor. Porque nunca la escritura fue traída por voluntad humana. Nadie ha puesto una palabra en la Biblia. Todo esto es traído por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesucristo. Ya hemos comprendido que el Espíritu de Dios Padre es el mismo Espíritu de Jesucristo y son lo mismo porque los tres son Dios. Y entonces, ninguna palabra profética de la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra fue traída por el Espíritu Santo de Dios. Y Timoteo nos dice que toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos está diciendo la Biblia es que no hay otro libro que pueda cambiar la vida de una persona. No hay otro libro, porque es la palabra de Dios, porque es el Verbo hecho carne. Qué reverencia debemos tener nosotros con la palabra. Entonces, primera relación entre el Espíritu y la palabra. Qué relación tan estrecha. Imagínense. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y luego coge el Espíritu Santo y coge de Dios, del mismo Dios, de Él mismo, y nos deja la palabra escrita. Y para que nosotros vengamos a esa palabra escrita, la cojamos y la apliquemos a nuestra vida. Por eso Juan en alguna parte dice que la palabra de Dios es viva. Es viva, tiene vida. Porque es que nosotros leemos aquí y a uno le da por cambiar. ¿Sí o no? A uno le da por cambiar. Porque uno va leyendo y a mí qué me pasa. Y a ustedes y a mí nos tuvimos esa experiencia de que nadie nos cambiaba, papá ni a punta de juguete, mamá a punta de cantaleta y uno para adelante metiendo las patas por toda parte, ¿cierto? Pero llegó la palabra, llegó la Biblia y endereza lo que está torcido. Y empieza uno a ser redarguido, empieza uno a tener como un deseo de cambio, y es porque esa palabra va haciendo cambios en nosotros. Entonces, primera relación, el Espíritu es el autor de las Escrituras. Las Escrituras y el Espíritu Santo están directamente unidos. Por eso les dije una vez, si usted no lee palabra, el Espíritu Santo, ¿con qué va a trabajar? ¿Con qué va a trabajar si usted no le lee la palabra? Entonces, no espere un cambio en una persona que no lee palabra. Pero cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo aprovecha esa palabra, que es como agua dentro de uno, y lo va lavando, lo va limpiando. Y ahí es donde uno empieza a sentir que no puedo seguir haciendo las mismas cosas. Jesús es la palabra viva, segunda relación. Jesús es la palabra viva. La segunda relación que vemos entre el Espíritu y la palabra es que Jesús es la palabra viva. Sí, la Biblia es la palabra escrita, según lo que acabamos de decir. El Espíritu Santo
es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo, y entonces reflejan la unidad de la Trinidad. Vayamos a Gálatas capítulo 4 y el verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, porque ustedes y yo somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en mi vida, es el que me da la seguridad, es el que me hace sentir que yo soy hijo. Y por eso es que los hijos ya podemos entablar una relación con el Padre en la que usted y yo no debemos tener ningún temor, en la que usted y yo no podemos dudar. La duda debe ser sacada de nuestra vida cuando estamos orando. Yo creo que se me queda una predicación por hacer, de pronto la hacemos en estos días, porque es necesario aprender qué es orar en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo nos recalca, nos dice, hay que orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es sencillamente sentir que yo soy hijo, que el Espíritu Santo, orar en el Espíritu no es orar en lenguas. Orar en el Espíritu no es inventarse unas cosas y decir un poco de palabras que uno no entiende. No, orar en el Espíritu es saber que yo soy hijo, que el Espíritu me ayuda a decir, Abba Padre, es decir, Padre mío, yo estoy cerca de ti, y yo sentir gozo. El día que vos no sintás gozo en oración, vos no estás orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es sentir yo gozo de que me puedo conectar con mi Padre, hablar con Él, tener la seguridad de que el Espíritu me está ayudando en oración y que yo voy a recibir esa bendición, esa respuesta del Señor. Que la respuesta no tiene que ser siempre sí, sino que pone paz en mi corazón. Hermana Marina. Amén, amén, qué bonita versión. Entonces, el Espíritu y la palabra siempre están en perfecta armonía y en perfecto acuerdo. Jesús mismo testificó que las palabras de sus labios estaban llenas del Espíritu y eran vivificantes. Vayamos a Juan capítulo 6, el verso 63. Juan 6, 63. Miren ustedes cómo el mismo Señor Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es por eso que nosotros debemos evidenciar cambios si somos cristianos. Debemos mostrar un cambio. Es que no se considera un cristiano que dice que es cristiano y no tiene ningún cambio, sigue siendo lo mismo. Porque el Espíritu Santo que está en él le da vida. Las palabras de Dios transmiten vida. Y cuando vos lees la palabra, vos te estás llenando de vida. El Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús envió su Espíritu, el Espíritu de Dios, como un don para estar con nosotros, para vivir con nosotros, para enseñarnos acerca de Él, para recordarnos siempre sus palabras. Qué relación hermosa hay entre el Espíritu
y la palabra. El Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo, porque Él es Dios, es el mismo Padre, es el Espíritu del Padre, y entonces está en todas partes al mismo tiempo y puede morar permanentemente en la iglesia y puede morar permanentemente en nosotros, sus seguidores. Miremos 1 Corintios capítulo 3, el verso 16. 1 Corintios capítulo 3, el verso 16. Miren cómo el Señor le habla a los corintios. Ustedes ya han conocido, han escuchado alguna cosa de cuál era el trasfondo de los corintios. Corintios era un puerto donde había mucho pecado por ser un puerto y eran muy pecadores. Y el Señor le permitió a Pablo abrir allí una obra. Y el Señor le dice a los corintios, pero de los corintios salta esta palabra para decirnos a nosotros. Y entonces viene para decirnos a nosotros, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ustedes acaso no saben que su cuerpo es templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Si saben o no saben? Claro que sabemos. Y si sabemos, entonces, ¿por qué no le sacamos provecho? ¿Por qué no cuidamos nuestro cuerpo? ¿Por qué dejamos que todavía siga contaminado con ciertas cosas que nos dañan? ¿Acaso no saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y 1 Corintios capítulo 6, pasate al capítulo 6, el verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, sencillamente la relación que tiene el Espíritu con la palabra es que si yo leo la palabra, si yo me mantengo alimentándome de la palabra, yo siento la presencia del Espíritu Santo morando en mi vida. Y eso hace que yo cuide mi cuerpo. Eso hace que yo sencillamente me aleje de pecados de los que estaba en tiempo anterior para poder disfrutar de una comunión íntima con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos ayuda a tener una comunión íntima con Jesús y por ende con el Padre. En esta noche yo quiero animarles para que nosotros profundicemos un poquito más sobre el Espíritu Santo. Que nosotros seamos profundamente conscientes y sensibles a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya sabemos que Él es una persona, por lo tanto, siéntase cómodo con Él. Siéntase cómodo, no se sienta ajeno, distante. Siéntase cómodo, hable con Él. Hágale preguntas al Espíritu Santo. Él le contesta. Él quiere ser su guía, porque para eso dijo que el Señor que nos los dejaba, para que nos guiara a toda verdad. Él nos ayuda a comprender la Biblia, la palabra de Dios, porque Él es el escritor, Él es el autor, y entonces yo creo que muy poquitas personas nos acercamos a leer Biblia diciéndole al Señor, diciéndole al Espíritu que nos ayude. En un seminario que estuvimos, algunos pastores, la dinámica que hacíamos era predicaciones cortas,
de 10 minutos, de 15 minutos, porque estábamos estudiando tema de la predicación, pero el pastor que nos estaba dirigiendo, lo primero que hacía era, lean el pasaje una vez, y después de leerlo la primera vez, oren al Espíritu Santo. Y la oración era, Espíritu Santo, por favor, enséñeme qué es lo que usted quiere decir aquí. Enséñeme qué es lo que usted quiere decir para que yo pueda predicarlo. Y la gran mayoría de nosotros después de esa oración sacábamos un bosquejo y sencillo. Yo quiero que usted coja esa dinámica. No abra la Biblia así, como así, voy a ver qué dice la Biblia. No. Coja la Biblia intencionalmente. Intencionalmente es que usted dice, Señor, voy a volver a empezar a leer la Biblia, estoy muy desactualizado con Génesis. Espíritu Santo, dígame qué quiere decir Génesis 1, versículo 1, versículo 3, dígame de ese pasaje. Y pídale al Espíritu Santo. Él está deseoso el Espíritu Santo de poder enseñarte, de poder decirte cómo vivir como Jesús. Y cada que lea un pasaje, dígale al Espíritu Santo qué me quieres decir aquí. ¿Qué hay para mí aquí? Otro punto. Entonces tenemos que la relación que hay entre el Espíritu y la palabra es que primero Él es el autor de las Escrituras. Él fue el que cogió el verbo, que es el mismo Cristo, y lo volvió palabra para que nosotros la tengamos. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ahora recuerdo por qué. Es que hay gente que no son de aquí, pero en otras naciones hay gente que tienen una reverencia por la palabra, una reverencia por el libro, porque es que saben que es el verbo, que es la palabra escrita. Y no como para uno prenderle velas y venerarla, es para leerla y es para decir, Señor, yo cojo ese alimento y me nutro con él. Entonces tenemos, Él es el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y sencillamente Él es Él es vida y nos ayuda a nosotros, porque la carne para nada aprovecha, pero la palabra de Dios sí. Y una tercera relación es, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en el estudio de la palabra? Estamos terminando el mes de la Biblia. Hemos hablado de cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros, pero no podemos olvidar que en la Reforma, en el año de 1517, el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa porque el mundo estaba siendo engañado por las religiones y el Espíritu Santo levantó a Martín Lutero para sacar la Reforma y para quitar esa mentira que nos habían puesto a nosotros, las tradiciones, exactamente el catolicismo, en el que se creía que los jerarcas tenían dominio sobre la palabra de Dios. Y resulta que sobre la palabra de Dios no tiene dominio sino el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Y nosotros nos tenemos que someter a la palabra. Por eso se nos llama la comunidad del libro, el pueblo que es dirigido por un libro. Sí, sencillamente, ¿qué papel juega el Espíritu Santo cuando estudiamos la Biblia? El Espíritu Santo entonces enseña. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar la palabra porque el Espíritu Santo es un maestro y es el mejor maestro que ustedes puedan conocer. Él nos ayuda a comprender lo que no entendemos en la palabra. Él abre nuestro entendimiento espiritual
para que podamos recibir lo que Dios nos ha provisto en su gracia. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 26, que Él nos guía, que Él nos enseña. La Biblia sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Y por eso uno encuentra, leamos el versículo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es un gran maestro. Entonces la relación es que cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo nos guía. La Biblia no tiene sentido sin el Espíritu Santo. Yo conozco personas que son muy hábiles para la lectura y entonces dicen, yo me he leído la Biblia, y sí, se la han leído, pero la tienen como, llegan y leen Génesis y dicen, eso es una fantasía lo que ahí pasó. ¿Por qué? Porque es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y entonces lo han leído para decir, yo he leído muchos libros, incluyendo la Biblia. La Biblia no tiene sentido sin el Espíritu, porque se requiere discernimiento espiritual para uno comprenderla, y esa no nos la da sino el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, un estudio bíblico se convierte en un tedioso, aburrido ejercicio académico. Imagínense uno leyendo la Biblia sin el Espíritu Santo. ¿Qué libro más aburridor? ¿Qué libro más aburridor? Eso dicen muchas personas de ciertos capítulos de la Biblia. ¿Usted ya leyó Mateo 1? No, todos esos nombres que hay ahí. Pero tienen su significado. Entonces, si no está el Espíritu Santo, el estudio bíblico sería un ejercicio aburrido. Pero podemos confiar en el Espíritu Santo para que nos enseñe la palabra, ya que como autor nos ayuda a interpretar correctamente las Escrituras, para que podamos discernir la verdad de la mentira. Ustedes y yo sabemos que el mundo nos tenía a nosotros embolatados con cantidad de mentiras. A nosotros nos tenían con mentiras de cómo era Dios, nos tenían con mentiras de tantos santos a los que le podíamos pedir. Incluso todavía hay personas, sobre todo en nuestra querida Antioquia, que sale otro santo y aquí somos muy torcidos, ahí mismo se van para donde él y dejan los otros. ¿Sí o no? Ahí mismo todos para allá y a nosotros como que no hubieran hecho en toda la vida. Nosotros no tenemos sino uno y nos mantenemos firmes, porque a nosotros nos llenaron de mentiras, a nosotros nos llenaron de engaños. Yo todavía, qué triste hablar de mi familia, pero todavía tengo hermanas que llegan y hacen unas, aquí en Envigado, hacen unas, ¿cómo se llama eso? Unas retiros a Cali, allá donde el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros, hacen promesas y entonces voy a pagar una promesa y peregrinaciones. Y entonces se montan en un bus 30, 40 personas y se van allá 3, 4 días a conocer la iglesia, a rezar en el bus, en la avenida, a comer y a tomar aguardientico cuando ya vienen. A parrandear. Y entonces cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos coge y nos saca todas esas mentiras. Y entonces en nosotros ocurre una revolución. Y uno dice, hombre, cómo yo estaba tan engañado. Pero mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la palabra. Pues eso hacía yo con mi gente de mi casa.
Y cuando les hablé y les dije, mire que la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Vean, lea aquí, que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y quién les hace entender eso? Si es que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Y ahora uno lo lee y dice, pero qué tan fácil entenderlo. Pero es porque el Espíritu está aquí. Es porque el Espíritu nos guía a toda verdad y nos quita esas mentiras. La Biblia dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos comprender lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre sin el Espíritu no percibe las cosas del Espíritu. Miremos este versículo en 1 Corintios 2, el verso 12, 13 y 14, que el hombre que no tiene el Espíritu no puede percibir las cosas del Espíritu. 2, 13 y 14. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el papel que juega el Espíritu Santo es que nos enseña, nos dirige, nos bendice, nos lleva a la verdad, transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo hace una obra poderosa, transformadora en nuestras vidas. Vean una persona que viene al cristianismo y ya se habla de que ha sido cambiado, y vean el obrar del Espíritu Santo en su vida. Porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos invita al cambio, Él es el que coge nuestros corazones y nos dice, eso no está bien hecho, y entonces nos va cambiando. Bien, yo no quiero terminar sin que hagamos una oración intencional también, una oración en la que le digamos al Espíritu Santo, le demos gracias, ya que estos temas los tocaremos en otro tiempo del Espíritu Santo, pero para que le demos gracias al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo. Segundo, por haber muerto en la cruz. Tercero, por habernos permitido una copia del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es una copia del Verbo. Esta es una copia de la palabra. Esta palabra es viva. Qué bueno que la tenemos. Y porque gracias al Espíritu Santo, por haber revelado e inspirado a hombres para que escribieran estas palabras. Y yo quiero que hagamos esta oración muy sentida, muy agradecidos con el Señor. Padre que estás en los cielos, la relación entre el Espíritu y la palabra es primero que es el autor de las Escrituras, tu Santo Espíritu, tú mismo, pero en Espíritu, se la revelaste a hombres para que la dejaran escrita. Ahora nosotros estamos al frente de una copia del Verbo que se hizo carne, se hizo palabra, y el Espíritu Santo la cogió y dijo, así es que ustedes tienen que vivir. Esta palabra es vida, Señor, porque Jesús dijo que ese don que nos daba era para que nosotros pudiéramos vivir, porque infunde vida, y nosotros lo hemos comprobado, Señor. Bendito Dios, y cuando estudiamos la Biblia, danos la costumbre, ayúdanos con la costumbre de pedirle al autor, al Espíritu Santo, que nos ayude a comprender
ese pasaje corto o largo que vamos a estudiar. Nos hemos perdido a este maestro por no llamarlo, por creer que cumplimos con formalismos, cogiendo la Biblia y leyéndola así, sin más ni más. Bendito Dios, Padre Celestial y Eterno, te agradecemos. Recibe los agradecimientos de cada uno de nosotros en esta noche, porque podemos venir ante ti, Padre, en oración, dándote gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús y venció en la cruz. Venció. Estamos muy agradecidos porque nos dejaste la copia de tu palabra, escrita, Señor. Cada uno de nosotros deseamos conocerte personalmente, conocer tus caminos al leer tu palabra escrita. Espíritu Santo, recibe los agradecimientos de cada uno de nosotros por esta inspiración que años atrás has dejado para nosotros, inerrante. Señor, bendito Dios, confesamos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos comprender tus misterios en la palabra. Espíritu Santo, confiamos en que de hoy en adelante nos sigas mostrando, dándonos entendimiento de tus profundas verdades. A nosotros, Señor, elegimos escucharte, creerte y obedecerte todo lo que dices. Bendito Dios, nos gozamos en tu presencia. Y queremos, bendito Padre Celestial, sentirnos gozosos cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos entendiendo que tú nos estás guiando, que tú nos estás ayudando y que es un gozo inefable poder leer sabiendo que tú nos estás dirigiendo. Que eso ocurra de hoy en adelante en nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Nos vemos en las actividades de la semana. Ya el sábado empezamos con otro.